acaba de enseñar sobre la puerta estrecha y el camino angosto. Predicamos de esto en la vez anterior. Y vemos, hermano, cómo enseguida el punto que toca el Señor Jesús es el de los falsos profetas o falsos maestros. La pregunta que nos haríamos sería, bueno, ¿por qué es que Jesús decide hablar inmediatamente después de que habla de la puerta angosta, hablar de los falsos maestros? Porque inmediatamente que usted toma la decisión de caminar el camino angosto, de entrar por la puerta estrecha, se encontrarán estos falsos maestros tratando por medio de engaños y sutilezas sacarle del camino angosto y llevarlo al camino ancho. Siempre que el creyente toma la decisión de seguir a Jesús, siempre que el hombre ha determinado tomar el camino difícil, el falso profeta aparecerá diciéndote: no te preocupes, la vida cristiana no tiene que ser así. La vida cristiana no tiene que ser una vida de sufrimiento, de trabajo, de dolor, de esfuerzo, no. La vida cristiana es para descansar, para relajarse, para disfrutar de todas las bendiciones de Dios, como generalmente se ha venido enseñando en estos últimos años. La verdad es que las palabras de Cristo están ahí. La advertencia del Señor está ahí en cuanto a los falsos maestros. Y el Señor Jesús dice: guardaos de los falsos profetas, porque vienen. Pero ¿cómo vienen? Y el Señor Jesús dice: vienen vestidos de ovejas, pero ¿son qué? Lobos rapaces. La cuestión aquí es cómo los voy a identificar. Porque si vienen vestidos de oveja, quiere decir que vienen con una Biblia. Quiere decir que vienen adorando a Dios, vienen cantando, levantan sus manos, oran, como nosotros oramos. No podemos hallar tal vez nada ofensivo en su conducta, porque viene disfrazado de una oveja. Se mezcla entre nosotros, ¿no? Ahora que las hermanas andaban de viaje sucedió algo. A una hermana le robaron su bolsa. Y a la persona que identificaron que la robó traía una bolsa del Congreso que decía: viva nuestros corazones o algo así. Mujer verdadera, decía, ¿no? Pues esta mujer verdadera robó la bolsa de otra, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Cuando usted la veía y la veía con la bolsa del evento, pues es una hermana como todos. ¿Y quién va a pensar que un hermano en Cristo lo va a robar, no? Pues verdaderamente no era una hermana, era un lobo rapaz disfrazado de oveja, ¿no? Los falsos profetas, los falsos maestros, así llegan a la iglesia. La labor de nosotros, a raíz de la advertencia que el Señor nos está dando, es identificarlo. Porque Él viene como una oveja. Se sienta entre nosotros, platica con nosotros, enseña en la iglesia como cualquier ministro. En ellos vemos una conducta agradable, parece más cristiano a lo mejor que algunos otros. Cuando enseñan, su enseñanza en general la podemos calificar como buena. Utilizan terminología bíblica, las etimologías, las raíces. Usted los escucha que ellos enseñan así, como cualquier maestro de la palabra. Hablan de Dios, hablan de Jesús, del amor de Dios, de la cruz. Y pareciera que en su vida no hay nada sospechoso que nos diga: ten cuidado de él. ¿Cuál es el propósito de los lobos?
¿sí? Dice uno, bueno, pues comerse a la oveja, pero ¿de qué manera un falso profeta hace esto? Cuando el Señor Jesús enseñó sobre los lobos, hermano, hablando en referencia a los pastores, que cuando el pastor, que era el asalariado, veía venir al lobo y huía, ¿el lobo qué hacía? Dispersaba las ovejas, las regaba. ¿Cuál es la función del pastor? Mantener a las ovejas, alimentarlas, cuidarlas, ¿sí? El lobo se va a encargar de que la oveja se disperse, se pierda, quede a merced de otros lobos, ¿sí? Se muera de hambre al no encontrar pasto, se muera de sed al no encontrar agua. Entonces, nos tenemos que preguntar, bueno, ¿cómo lo voy a identificar? ¿Dónde puedo ver el error que hay en ellos? ¿Sí? Y mire, siempre cuando nosotros busquemos o tratemos de identificarlo, tenemos que ver dos cosas que ocurren en su vida. Uno es su enseñanza y otra es su vida. En ellos va a encontrar algo que le va a decir que es un lobo. ¿Sí? El apóstol Pablo dice que tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos la niegan. Entonces, tarde que temprano, hermano, la naturaleza del lobo va a salir, va a surgir. ¿Por qué? Porque es un lobo, ¿sí? Y el día que ese lobo se encuentre ante una ovejita tierna y suculenta, sus instintos van a aflorar y se va a manifestar quién es. Entonces, hermano, el Señor Jesús dijo, y lo dice 3 veces, por sus frutos los conoceréis. Sabe que a veces decimos, bueno, para eso está el pastor. El pastor tiene la obligación de identificarlos. ¿Sí? El pastor tiene la obligación de ver que la palabra que estén predicando sea una buena palabra, sana palabra, que edifique, sí, hermano, pero usted también es un creyente y como iglesia usted tiene la obligación de velar por lo mismo que el pastor debe de velar, por la sana palabra, por la proclamación del evangelio verdadero. Como iglesia tenemos la obligación de estar velando los unos por los otros, y eso incluye al pastor. ¿Qué quiere decir? Que el pastor es parte de la iglesia y necesita que alguien esté velando por él. Muchas veces hay gente que percibe algo que está mal y no lo dice. No, pues el pastor no dice nada, pero yo no puedo ver todo ni percibir todo. Por eso hay una responsabilidad en todos de cuidarnos y de velar los unos por los otros y no dejarnos algún día sorprender por algún lobo rapaz. ¿En dónde está lo malo de su enseñanza? Volvemos al contexto a donde empezamos. ¿Qué acababa de enseñar Jesús? La puerta estrecha y el camino angosto. En su enseñanza no va a haber puerta estrecha ni camino angosto. En su enseñanza todo va a ser bendición, felicidad, todo va a ser placentero. En su enseñanza usted nunca va a encontrar un llamado a apartarse del mundo, un llamado a dejar aquellas cosas que sabemos que son pecaminosas y que guardamos en nuestra vida. Ellos le van a dar un cristianismo relajado, ¿no? Hermano, traigo esta debilidad, no se preocupe, el Señor sabe, hermano. Usted no deje de asistir y de ofrendar y diezmar. ¿Sí? El apóstol Pablo, en su segunda carta, en el capítulo 2 y versículo 1, hace una advertencia y dice, segunda de Pedro 2:1,
Dice el apóstol Pablo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que esto no era algo nuevo, que Jesús no estaba dando una enseñanza nueva, no era un descubrimiento nuevo. Desde que el tiempo de los profetas, desde que Dios escogía hombres para transmitir su mensaje, se levantaban falsos profetas dando otro mensaje. Desde el tiempo en que Dios escogió hombres como sus voceros, se levantaron otros hombres conforme a sus propias concupiscencias y deseos, diciendo, Dios ha dicho, para bien propio. Para Cristo, para los apóstoles, no era nada nuevo esta cuestión de los falsos profetas. Pero es necesario que usted y yo los identifiquemos. El falso profeta habla de la cruz. Y usted dice, pues sí habló de la crucifixión y de Cristo, pero no habla de la esencia de la cruz. El falso profeta no le va a decir, ¿sabes qué? Así como un día Cristo decidió ir a la cruz, tú tienes un día que decidir tomar tu cruz y seguirle. Tú tienes que negarte a ti mismo si quieres ir en pos de Jesús y tomar la cruz y estar dispuesto a llegar aún a la misma muerte por causa de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El falso profeta nunca le va a hablar de negación, no. Lo que tú necesites, Dios te lo va a dar. ¿Quieres un carro nuevo? Pídelo hoy. ¿Quieres una casa nueva? ¿Quieres algo grande? Pídelo hoy. O lo más triste, ven y haz un pacto con Dios. Y el creyente se pone a hacer pactos y a dar ofrendas y a dar hasta lo que no tiene. Porque alguien le dijo, todo lo que quieras es tuyo. Dios lo dice. Pero usted y yo sabemos cuál es la realidad. Se la vive la gente haciendo pactos y haciendo promesas, y cada día es engañada y se van muy convencidas, pero nunca recibe nada. El que recibe es el que pidió. Él sí se lleva todo. Todas las ofrendas, todas las alhajas, las carteras, porque así trabajan ellos. Un día me tocó que pidieron una ofrenda y para pedir una ofrenda hicieron una caja como el arca del pacto y querían llenarla. Otro decía que venga el pastor de la iglesia y se acueste y vamos a cubrirlo con la ofrenda. ¿Se imagina? Y si el pastor estaba medio voluminoso, más difícil, ¿no? Gracias, hermana. ¿Sí? ¿Le digo? Sí. Entonces, ¿pero qué hacen ellos? Hacen uso de sutilezas. Sí. Son astutos, ¿no? Entonces le digo, hablan de la cruz, pero nunca le van a hablar lo que significa la cruz. Cuando hablan de arrepentimiento, no hablan de un arrepentimiento en sentido real. No hablan de la culpabilidad del hombre, no hablan de la ira de Dios por causa del pecado, no hablan de lo vil que es el pecador a los ojos de Dios, mucho menos del juicio de Dios y del castigo eterno que viene por no escuchar a Dios, por no arrepentirse. ¿Por qué razón? Porque cuando la gente se asusta, hermano, se va. Porque cuando la gente la encaras con su situación, cuando dejas ver
a la oveja que es pecadora, que está perdida, que necesita arrepentimiento, que necesita cambiar. La gente que dice, no, ahí son muy duros en esa iglesia, discúlpame. Pero ahí es muy duro, no es necesario. Si Dios es un Dios de amor, pero olvidan al Dios de justicia. Jeremías en el capítulo 6 dice cómo estos hombres actúan. Mire lo que dice Jeremías, cómo actúan. Jeremías 6:14 dice, y curan la herida de mi pueblo, ¿cómo? Con liviandad, diciendo paz, paz, ¿y qué? No hay paz. Así es como ellos curan. Livianamente. ¿Se imagina la oveja con la herida? ¿Y qué es curar con liviandad? Échale agüita y ponle un curita. Cuando una herida, ¿qué hay que hacer? Lavarla, tallarla, quitarle todas las bacterias, los virus y echarle aparte un antiséptico que va a arder y entonces la vendas. Cuando vienes al Señor herido por el pecado y dices, no hombre, yo fui tan mal a la iglesia. Y llego a la iglesia y de pilón me dicen, pues tu pecado es el que te tiene en esa condición. Arrepiéntete de tu pecado, deja tus malos caminos. Pero si le dicen, usted no se preocupe, hermano, venga, vamos a orar por usted para que Dios lo empiece a bendecir. Venga, haga un pacto con Dios, traiga sus ofrendas puntualmente, sus diezmos, y haga un pacto con Dios y va a ver. Ya está la ovejita engañada, ¿no? Haciendo pactos y promesas que nunca resultan. Pero ¿qué sucede? La conciencia se tranquiliza. Y nunca lleva a la oveja a un arrepentimiento genuino, donde el arrepentimiento consiste en hacer un cambio de dirección y un cambio de pensamientos hacia Dios y hacia los hombres mismos. Por eso su arrepentimiento nunca va a ser un arrepentimiento genuino, el que predica, con liviandad, superficial. Se está pudriendo el alma por su pecado, por su condición, y nadie le dice, el problema está en tu corazón. Ya no busques más afuera. ¿Por qué me está yendo así? ¿Por qué? No busques, busca tu corazón y ve que el problema está en tu corazón. Mira tu desobediencia, analiza tu corazón. Otra de las cosas que te dice un falso profeta, no es necesario que te estés autoexaminando. No es necesario que te estés buscando errores. Tú mira a Jesús. Qué bonito se oye, ¿verdad? No te preocupes de tus maldades, tú mira a Cristo. Si no nos autoexaminamos, ¿cómo podremos reconocer el pecado que está en nuestra vida? ¿Cómo buscaremos esos pecados ocultos que el salmista dice? Hazme ver mis pecados ocultos. Nunca hay un llamado al autoexamen. ¿Estará bien lo que hago? Pues sí, usted mire a Cristo, hermano. Y Cristo va a hacer todo, ¿sí? Como si fuera una varita mágica, ¿no? Nomás les falta una varita mágica y que suceda. Generalmente el cristianismo de ellos es un cristianismo fácil, ligero, llevadero, con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Amando al mundo y aborreciendo a Dios, ese es el cristianismo de ellos, porque no se puede amar a dos amos, no se puede servir a dos amos, se ama a uno y se aborrece al otro. Y si no estamos amando genuinamente al Señor, que nuestro amor nos lleve a un arrepentimiento genuino y a una vida
A través de la cruz de Cristo, entonces no estamos amando verdaderamente al Señor Jesús. Tenemos que tener cuidado, hermano, de qué enseñanza recibimos. Cada uno de nosotros somos un filtro en la iglesia. Cada uno de nosotros, cuando vemos una actitud, una palabra inadecuada, tenemos que señalarla. A veces decimos, no, hoy es un peligro los falsos maestros, los engañadores, los de la prosperidad, los de la lluvia de oro, los de las sanidades, los de los milagros, de tanta cosa que ha salido ofertando un cristianismo barato, donde el hombre permanece en su pecado. Y va a ver por qué se lo digo más adelante. El Señor Jesús en Mateo 24:11 dijo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el Señor Jesús está hablando para sus tiempos y para nuestros tiempos. En el 24:24 dice el Señor Jesús, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Dice uno, ¿cómo no me dices que es un hombre de Dios? ¿No ves los paralíticos levantarse? ¿No ves cómo sopla y todo el mundo cae? ¿No ves cuando impone las manos cómo sale botada la gente? Y creemos que eso es de Dios. Es terrible, hermano, el engaño del diablo. Hacen milagros y prodigios. Multiplican sobre todo el dinero para ellos. Primera de Juan 4:1 dice el apóstol Juan, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El apóstol Pablo le dice a Tito que tenga cuidado porque son engañadores y que además les gustan las ganancias deshonestas. Ten cuidado de ellos, dice. Tito 1:10 y 11. Mire, ¿qué es lo más terrible con estos hombres? La ignorancia de su responsabilidad ante Dios. El que un hombre tome el púlpito y empiece a hablar con liviandad, el que un hombre venga a la iglesia y empiece a predicar un evangelio diferente, dice Pablo, al que yo os he enseñado, sea anatema. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que todos estos hombres son malditos por Dios, eso es el anatema. Aunque los podamos ver, que juntan grandes multitudes y que hacen grandes milagros, su enseñanza y su vida son los frutos que nos hablan de qué clase de árbol son. Ahí el Señor Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Y dice allí en el versículo 17, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol
el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Mire, el Señor Jesús está presentando dos árboles. Si usted viera que es un árbol feo, seco, usted no se iba a arrimar a buscar un fruto en él. Pero el Señor Jesús está diciendo, hay dos árboles que a la vista son llamativos los dos, donde puedes tú obtener un fruto. Y así son los falsos maestros. A la vista tú crees que puedes obtener algo. Y vienen estos hombres y la gente los busca y está esperando que les den una palabra que les diga que todo va a estar bien y se va a solucionar. Me platicaba un hermano que ha ido a Guatemala, y usted en Guatemala hay un movimiento ahorita terrible, bueno, como lo hay aquí, de falsos maestros y profetas, y dice, y los hermanos cuando llega un hermano, un predicador de fuera, se le acercan, ¿no tendrá una palabra para mí, hermano? Sí, aquí está toda la Biblia, es tuya. Pero ¿qué sucede, hermano? Que están enseñados a que alguien les diga, todo va a estar bien, todo se va a solucionar, no te preocupes, confía en el Señor, cree en Él, espera en Él. Amén. Endulzan el oído, dice la palabra. Te dicen cosas agradables. Pues ¿a quién le gusta que le señalen sus errores, hermano? ¿A quién le gusta ser exhibido por su pecado? Dígame, a nadie. Pero cuando el Señor habla, hermano, cuando verdaderamente es la palabra de Dios, esa persona irá inmediatamente a arrepentimiento. Entenderá que su problema no está en los demás, que su problema está en el que su desobediencia es la que lo ha llevado a eso. Son dos árboles con dos naturalezas diferentes, una buena naturaleza y una mala naturaleza. El falso profeta, su naturaleza es mala. El fruto que vas a recoger va a ser malo. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del árbol. El buen árbol no puede dar otra clase de fruto que un fruto bueno. Y es muy importante que aquí tomemos esta palabra y consideremos qué clase de árbol somos. Si nos consideramos buenos árboles, debemos de estar buenos frutos, dando buenos frutos para el Señor. Porque la gente se le va a arrimar a usted buscando un fruto. Ah, él es cristiano, la hermana es cristiana, mira. Hermana, ¿cómo me puede aconsejar? Usted puede tomar el papel de un falso profeta por su ignorancia de la palabra y dar un mal consejo que lejos de sacar de su condición al perdido, lo va a hundir más engañándole y hablándole con sutileza. La gente nos busca porque quiere solución a sus problemas. La solución empieza con el arrepentimiento. Ven a la iglesia y todo se resolverá, claro, cuando se procede al arrepentimiento, cuando se reconoce el pecado y en la maldad en la que se está viviendo. En el versículo 20 el Señor nuevamente dice, así que por sus frutos los conoceréis. Pero estos dos árboles con naturalezas diferentes, con fruto diferente, tienen un destino diferente. Versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. No hay otro destino para el mal árbol sino el fuego. No hay otro destino para el falso profeta, el falso maestro, sino una condenación eterna. Enseguida, hermano, el Señor Jesús habla y pareciera que está tocando otro tema, pero es el mismo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ellos le dicen Señor al Señor? Sí. También lo mencionan, llaman Señor, el Señor Jesús. Y hacen oraciones en nombre del Señor Jesús. Y proclaman un evangelio en nombre del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que el proclamar el nombre del Señor, que el mencionar su nombre no es suficiente, sino hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. El falso profeta nunca te va a llevar a someterte a la voluntad del Padre, porque implica humillación, porque implica obediencia. El falso profeta nunca se quiere sujetar a la voluntad de Dios, al contrario, ellos quieren que Dios esté sujeto a tu voluntad. Y ellos dicen, el día que yo le pida algo a Dios, ese día lo va a hacer. Dejó de Dios de ser soberano para obedecerles a ellos. Y te desafían a que creas, a que pidas. Y si no lo recibes, te faltó fe. Es que te faltó fe, por eso no has recibido la bendición. Vengan, hermanos, a ver, vamos a hacerle una liberación al hermanito que no ha recibido su bendición. Porque no tiene fe. Y ahí están sacándole demonios no sé de dónde, ¿no? Liberándolo. ¿Cumpliste tu pacto? ¿Has traído puntualmente tu promesa? Si no lo has hecho, ¿cómo quieres que Dios obre? La voluntad de Dios déjala para después. Ahorita lo importante es que tú seas bendecido. Ahorita lo importante es que tú recibas lo que hay en tu corazón. La Biblia lo dice, ¿no? Claro que la Biblia lo dice. Que Dios puede darnos más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Qué bonito texto. Siempre y cuando sea en la voluntad de Dios y conforme a sus propósitos, no a los nuestros. Ellos nunca te van a hablar del propósito de Dios para tu vida. Simplemente, ¿qué deseas? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Se fija cómo tienen poder? Y sí lo hacen, sí hacen milagros. No se diga profetizar, pues es la moda ahorita. Es lamentable estar expuestos a la enseñanza de ellos. Toman a una persona que estuvo en una supuesta escuela de profetas y le dicen, venga, usted dígale a él, profetícele. ¿Cómo? ¿El Espíritu Santo se va a mover por voluntad del hombre? Nunca. Ellos dicen que ellos manipulan al Espíritu Santo. Profetícele. Esas son sus escuelas de profetas, donde ni Dios ni el Espíritu Santo es tomado en cuenta, donde han quedado sujetos a su voluntad, el soberano Dios. Entonces les declararé, versículo 23, nunca os conocí. Nunca os conocí. No son conocidos por Dios. Mire, cuando le dicen Señor, Señor, se lo he mencionado antes, es una expresión judía de cercanía. Cuando alguien dos veces, Pablo, Pablo, José, José, está diciendo con esa forma de comunicarse que entre tú y yo hay cercanía. Los falsos profetas vienen así, Señor, Señor. Si somos íntimos, Señor, todo lo que hice, los milagros, las liberaciones, eso tiene que hablar de que somos íntimos, de que estamos unidos. ¿Qué responde el Señor? Nunca os conocí.
Ellos creen que conocen a Dios, ellos creen que tienen una relación genuina con Dios, pero no son conocidos por Dios. Al contrario, apartados de mí, hacedores de maldad. Todo acto de ellos que pudiera considerarse bueno es un acto de maldad, porque arrastran a las almas al infierno. Enseguida voy a pasar al versículo 24. El Señor Jesús está por terminar su sermón, está por terminar su enseñanza. Y mire cómo dice: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Tenemos que irnos al capítulo 5, hermanos. Cualquiera que ha escuchado el sermón del monte y lo pone en práctica, es lo que está diciendo. El sermón del monte no es para ser escuchado solamente, tiene que ser puesto en práctica. Por eso dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente. La prudencia no está nomás en el escuchar, está en el hacer, en el vivir, como el sermón del monte enseña que vivamos. Si usted las ha escuchado y no ha hecho nada, su destino es terrible, y lo vamos a ver más adelante. Si no está poniendo en práctica todos estos 3 meses que llevaremos de sermones del sermón del monte, casi desde agosto estamos con esto, ¿no es cierto? Si usted no está empezando a poner en práctica esto, su ruina va a ser muy grande. Pero si usted ha empezado a vivir conforme al sermón del monte, hermano, su bendición, sí, va a ser muy grande también. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué quiere decir esto, hermano? El sermón del monte es un sermón para edificación. Toda esta enseñanza del sermón del monte es para que usted empiece a edificar su vida por las enseñanzas que el Señor Jesús nos está dando. Las bienaventuranzas, la humildad, los pobres en espíritu, los que lloran, los que sufren. Todas esas enseñanzas usted empieza a edificar su casa. Desde ahí empezamos a trabajar. La oración, el ayuno, la limosna, todo eso son formas que Dios nos dio, el Señor Jesús, para empezar a edificar nuestra casa correctamente. Si usted ha escuchado toda esta enseñanza y no ha empezado a poner algo en práctica, hermano, déjeme decirle que ya pasaron, yo creo, casi 6 meses. Sería bueno que empezáramos a leerlo otra vez desde 5 de Mateo. A ver, Señor, ¿qué estoy empezando a hacer yo? ¿De verdad soy pobre en espíritu? ¿De verdad me considero una persona pobre en espíritu, desvalida, que te necesito cada día de mi vida? ¿Que dependo de ti completamente? ¿Cómo está mi relación contigo? ¿Cómo es mi oración? ¿Cómo está mi relación con mis hermanos? ¿Todavía estoy buscando sus pajas para señalarlos? ¿O ya pude ver la viga que había en mi ojo? Todas estas son las enseñanzas del sermón del monte. El hombre que está haciendo esto, el Señor Jesús lo califica como un hombre o una mujer prudente, que edifica su casa sobre la roca. Y luego dice: y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato
que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Y cayó. ¿Y luego qué? Fue grande su ruina. Nuevamente, dos hombres, el Señor Jesús hablando comparativamente una metáfora. Uno prudente y uno insensato, un necio, un tonto. Los dos querían construir casa y podríamos decir a lo mejor eran casas iguales y a lo mejor estaban sobre el mismo terreno, en el mismo espacio. Dos hombres con los mismos deseos, los mismos anhelos. Dos hombres queriendo ser verdaderos creyentes y agradar a Dios con su vida. Uno escuchando y poniendo por obra todo lo que ha escuchado. El otro siendo indolente, desinteresado, insensato. Los dos tenían tal vez el mismo plano. El prudente dice que escarbó ¿hasta dónde? Hasta que encontró cimiento, hasta la roca. ¿Hasta dónde estamos cavando en nuestra vida? ¿Dónde estoy poniendo los cimientos de mi fe? Si cada vez que hay un problema usted se tambalea, vea dónde está su cimiento, vea hasta dónde ha cavado en su vida. El insensato se quedó en la arena. Y mire, las dos casas vinieron vientos, vino la lluvia y vinieron ríos y golpearon con ímpetu las dos casas. Ni el prudente ni el insensato están exentos de las pruebas. Ni usted, ni yo, ni los de fuera. A los dos las pruebas nos van a golpear igual. La diferencia en qué está, en que el prudente miró los planos, el prudente examinó la tierra, el prudente escarbó hasta que encontró la roca y entonces empezó a edificar. El insensato simplemente edificó como se edifica ahora, sin fundamento. Por eso ahora las casas están cuarteadas y cayéndose y hundiéndose. ¿En qué fundamento está puesta nuestra vida? ¿Hasta dónde recibo la enseñanza y la tomo como un fundamento? ¿Hasta dónde me puedo comparar como un hombre prudente? ¿Sabe qué? ¿Quiere usted saber cómo está edificada su casa? Haga memoria de las pruebas y cómo ha reaccionado. Acuérdese de las lluvias, de los vientos que vinieron a su vida y cuál fue su acción. ¿Cómo obró usted? El hombre insensato, una vez que viene la tragedia, se lamenta y llora y maldice y reniega. El prudente está confiado. ¿De qué nos habla esto? A lo mejor nos está hablando de un creyente genuino y de un creyente no genuino. Hay muchos que están entre nosotros y salieron de nosotros para que pudiéramos comprobar que no eran de nosotros, dice Juan. ¿Hasta dónde estoy edificando mi casa, mi familia, mis relaciones, mi vida espiritual? ¿En qué cimiento está puesto? Mientras que el insensato se lamenta y llora y reniega, el prudente dice lo siguiente, váyase conmigo al Salmo 112:7.
Mire lo que dice el salmista. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme y confiado en Jehová. Si su casa está sobre la roca, usted no debe de tener temor. Si su vida no está sobre la roca, si no ha empezado a poner por obra estas palabras, entonces sí le recomiendo que se prepare, porque la prueba un día va a llegar. Es inevitable la prueba para todos, hermanos. Son necesarias las pruebas, las luchas, las aflicciones. Son necesarias. ¿Para qué? Para que usted ahorita sepa dónde puso su casa. Porque si llega el día en el cual estemos delante del Señor, hermano, y nos encontremos que no hay un buen fundamento, nuestra ruina será grande. Ese es el fin del insensato. Su ruina será grande. Fue grande su ruina. Porque lo que hizo, lo que trabajó, lo perdió. Pero el hombre prudente, dice el salmista, él no tiene temor de malas noticias. ¿Por qué? Su corazón está firme y confiado en el Señor. El salmista en el Salmo 37 dice lo siguiente, versículo 18 y 19. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que usted no va a pasar por malos tiempos, sí los va a pasar. ¿Qué quiere decir esto? Usted no va a llegar a pasar por tiempos de hambre, sí los va a pasar. Las dos casas están ahí en el mismo lugar, expuestas a las mismas inclemencias del tiempo. Pero mire, dice, conoce Jehová los días de los perfectos. El hombre prudente, el hombre sensato, sabe que es conocido por Dios. Por eso está seguro, porque sé que Dios me conoce y yo conozco a Dios, y sé que a pesar de esta prueba yo voy a permanecer. Aún en días de hambre, dice, serán saciados, serán satisfechos. Si olvidamos, hermano, esta importante enseñanza que el Señor Jesús nos ha dado, un día nuestra ruina será grande. Si somos descuidados a la hora de edificar nuestra vida y de edificar la vida de los que están en derredor nuestro, si no escarbamos hondo, si no nos vamos a la roca, hermano, sufriremos una grave pérdida. Dice por último, versículo 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, aquí estaba terminando el Señor Jesús su enseñanza. La gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Nuestra enseñanza, hermanos, siempre tiene que ser distinta a la enseñanza del mundo y de los falsos maestros. La autoridad de nuestra enseñanza procede de la autoridad que da la palabra de Dios al proclamarla. La verdad de la palabra de Dios es lo que trae autoridad al predicador.
La doctrina, la enseñanza es lo único que usted y yo nos puede mantener a salvo en este mundo. El permanecer en la sana doctrina, en la palabra. Pablo le dice a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. No el pastor, escuche. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. De las verdades que usted aprenda, entienda y defienda y proclame. Cuando se predica la sana doctrina, cuando se predica la verdad, siempre debe de producir admiración. Es lo mismo. Cristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, y son las que dan testimonio de mí. Nuestra predicación no debe de pretender otra cosa, sino el llevarlo al conocimiento del Hijo de Dios. De ahí en más no puede haber ninguna otra motivación. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y el Señor nos dé sabiduría, y el Señor nos ayude a empezar a trabajar en nuestra vida. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la enseñanza del Señor Jesús. El día que estemos delante de Él, dice la Biblia que no tendremos excusa. No pretenda llegar al juicio final con una excusa, hermano. No aliste una excusa, porque no habrá excusa válida delante de Dios. A veces como que vivimos autojustificándonos y autoexcusándonos. Bueno, pues no hago esto, pero sé hacer aquello. Bueno, pues no estoy viviendo tan así, pero bueno, la lucha le hago. Esas son excusas que no tendrán validez delante del Señor. Que el Señor nos ayude, póngase en pie y vamos a dar gracias a Dios por su palabra.